Me imagino que muchos de ustedes les habrá pasado, o les estará pasando, o estarán pensando, bueno, por fin termina, vamos a ir a almorzar, vamos a ir a casa o a la oficina, a seguir trabajando. Y créanme que esto, a mí y a muchos de los que estudiamos en la universidad y nos tocó estudiar de noche, nos pasaba, más si era un martes de invierno a las 11 de la noche y te tocaba estudiar en un lugar como este, que para el que no lo conoce es la Facultad de Ingeniería, la sede de Las Heras, en donde yo estudié durante muchos años y finalmente me recibí de ingeniero. Es fría, oscura, desoladora, pero en esa ventanita, los días martes, entre las 7 de la tarde y las 11, 11 y media y a veces 12 de la noche, hay un grupo de gente que está estudiando, que está aprendiendo y no está esperando con tantas ansias volver corriendo a casa. Empecé a ir a ese edificio que les contaba, más o menos por el año 2000, cuando empecé a estudiar las materias de aplicación de ingeniería industrial. Ya me había tocado las ciencias duras en otra sede, de día, con mucha más gente, y acá me empezaba a tocar cursar las materias como hidráulica, termodinámica, organización y demás. La verdad que siempre fui muy apasionado por mi carrera, lo sigo siendo, y para ser ingeniero industrial tenés que cursar muchas materias, algo así como 46, si no recuerdo mal. En esas 40 y tantas materias te pasan cosas muy diversas, tenés clases diferentes, profesores diferentes, pero lo que me pasó al llegar a esta instancia de las materias técnicas, ya con 2 o 3 años de carrera encima, es que había muchas materias, y las sigue habiendo, en donde la forma en que aprendíamos era con un señor profesor que daba una clase teórica, muchas veces con elementos como este, que algunos quizás de los más jóvenes no conocen. Es un retroproyector donde se ponían filminas y se proyectaban en una pared. Y muchas de esas filminas eran de libros o de apuntes que tenían no 2 o 3 años de antigüedad, 30, 40 o 50. Yo sigo pasando por la Facultad de Ingeniería varias veces a la semana, miro por las ventanas, me asomo y sigo viendo que muchas de esas materias siguen usando las mismas filminas. Como les contaba, para recibirme de ingeniero tuve que cursar 46 materias y no sé por qué extraña razón, en la Facultad de Ingeniería, creo que porque nos gustan los números, a cada una de esas materias se les asigna una cantidad de créditos, puntos, protos, llámenlo como quieran, y para recibirte de ingeniero tenés que sumar 240. Esos 240 créditos están compuestos por 216 créditos, que son de las materias que son obligatorias, que tenés que cursar sí o sí, y los restantes pertenecen a las materias electivas u optativas. Cada una de esas materias electivas u optativas, en general, suman 4 créditos, y como me gusta hacer cuentas, me di cuenta, preparando esta charla, que cada una de esas materias que elegí y que orientaron un poco el perfil de mi carrera, me aportaban solamente el 1,6% periódico de la carga horaria o teóricamente de los conocimientos de esa materia. Cuando pensé en este número, me di cuenta que no había sido así. Y hoy les quiero contar de una de las materias que cursé, que se llama diseño de producto, que realmente, teniendo solo el 1,6% periódico de la carga horaria, me voló la cabeza. Y me cambió mi forma de pensar de la ingeniería, mi forma de pensar de cómo se dan las clases y de cómo se aprende. Es raro, en general, ver que una materia, y más siendo de la Facultad de Ingeniería, a lo mejor si fuera de diseño, de arquitectura sería algo distinto, pero es raro ver que una materia tenga un logo, tenga un logotipo en donde identifique y le dé identidad a esta materia. Les voy a contar un poco mi historia de cuando empecé a cursar esa materia en el año 2003. En el año 2003, además de cursar diseño de producto,
me había pasado que tuve la oportunidad de tener mi primer concurso docente en la facultad. Desde el año 98, cuando yo terminé la escuela secundaria, empecé a dar clases particulares en mi casa, matemática, física, química. Imagino que algo en el ADN debo tener porque mis padres son docentes y muchos familiares también, y cuando vi el hueco en la Facultad de Ingeniería para poder ser docente, se abrió un concurso en una materia, en otra, no en esta, que se llama Automatización Industrial, y me postulé. Tuve que preparar un tema, tenía 72 horas para presentarlo, lo presenté ante un tribunal y por suerte gané el concurso y accedí al cargo de docente auxiliar. Y la verdad que siempre digo suerte que lo gané porque fui el único que se presentó para ese concurso y si no lo hubiera ganado creo que no hubiera vuelto a la Facultad de Ingeniería a seguir con mis estudios. Volviendo a la materia que les quiero contar hoy, y que creo que es realmente una materia diferente dentro de la Facultad de Ingeniería. Como les contaba, esta materia se da los días martes de 7 de la tarde, no 7 y 5, hasta las 11, 11 y media, 12 y nos hemos ido a la 1 de la mañana. Cuando elegí esa materia, para ser completamente honesto, la elegí por dos razones. La primera razón era porque los martes por la noche no había ninguna otra materia que tuviera que cursar y realmente quería ir terminando de cursar todas las materias que me quedaban. Y la segunda razón era porque se contaba por los pasillos de las eras cursar diseño de producto que no tiene examen parcial ni final. Y para nosotros la verdad que eso era un golazo. Empecé la materia, fui a la primera clase, pasó algo raro. La clase que tenía era un aula más o menos para 30, había 70, 80, 90 personas, muchas personas que decían quiero cursar esta materia, ya se imaginarán por qué. Y después de que se armó el curso con los que quedábamos dentro de la materia, que tuve la suerte de quedar, el profesor hizo la presentación de la materia como ocurre normalmente. Pero para mi sorpresa, en lugar de contar, bueno, estos son los contenidos, esto es lo que vamos a ver, armen grupos de A4, este es el trabajo práctico, lo primero que nos contó es que esta materia era una materia que se había incorporado al programa de 1986 como una materia electiva y que tenía un fundador con nombre y apellido. Es el que ven en la foto, se llama Raimundo Eber González García, y realmente es el que dio origen a esta materia. Y ahora les voy a contar una cosa que está fuera de mi libreto, fuera del programa. Ayer por la noche tuvimos la oportunidad de tenerlo en la facultad, ya está muy viejito, con un cofundador que es Hugo Kogan, que es un ícono del diseño en la Argentina, es quien inventó el Magiclick. Y realmente tuvimos una charla apasionante anoche. Cuando Eber creó esta materia, además de crear con Hugo Kogan el programa de la materia, puso dentro del programa 3 valores con los cuales él pensaba que debían dictarse las clases de esta materia. Él habló de creatividad como elemento básico para resolución de problemas y que si ustedes lo piensan es como el elemento más cercano a lo que es la ingeniería y muchas veces se deja de lado. Tenemos muchas materias que son muy operativas y no tanto creativas. Y tiene mucho que ver con lo que decían en la charla anterior, ¿no? Los seres humanos cada vez más creativos y menos de repetición de contenido, que en contraposición es lo que vemos que pasa en muchas materias. Por otro lado, amenidad, en donde veíamos que donde él proponía generar un curso que sea ameno, en donde se pueda trabajar con una sonrisa. Y por otro lado, el valor de libertad como un tema esencial para poder lograr buenos resultados. Les dije que esta materia se fundó en el 86, poner un valor de libertad en el 86 a poco de salir de la dictadura fue una revolución. Lo siguiente que pasó en esa clase, el profesor titular vino, puso su primer slide y decía, bienvenidos a un mundo feliz. Nos contó de qué se trataba la materia, nos contó y confirmó que realmente no iba a haber exámenes parciales ni finales
pero nos contó que íbamos a tener que trabajar mucho más que en cualquier otra materia. Y créanme que así fue. Y además nos dijo una cosa que para mí fue esencial, que es, en esta materia vamos a romper con un pacto tácito que hay entre muchos profesores y alumnos, en el que muchos profesores hacen que enseñan y muchos alumnos hacen que aprenden. Y créanme que también esto se dio de esta manera. El siguiente elemento que a mí me terminó de decir estoy en el lugar correcto fue cuando estos señores me quitaron mi identidad. En el año 98, cuando empecé la carrera, a mí me quitaron mi nombre Andrés Alonso y me dijeron 77503, este es un número de padrón. Y en todas las materias, cuando te daban una nota, cuando tenías que entregar un examen o lo que sea, tu nombre era absolutamente nada. Vos eras un número de padrón. Y en esta materia, en la primer clase, nos sacaron esta foto y nos dijeron 77503, no sos más, sos Andrés Alonso, sos Jessica y sos Gabriel. Estos tres elementos que se dieron en la primera clase fue los que, de alguna manera, me hicieron sentir que estaba en un lugar diferente, realmente muy distinto. Cuando veo quiénes son los profesores y encuentro esta clase de personas, me empecé a preguntar cómo hacían para dejarnos hasta las 11 de la noche, 11:30, tan activos o que participábamos tanto en la materia. Realmente nunca lo tuve demasiado claro qué era lo que pasaba. Yo pensaba que era porque quizás eran simpáticos, divertidos, algunos hasta eran muy lindos, pero no me alcanzó esa respuesta. Y la verdad que me puse a investigar un poco. A mí los temas de educación me apasionan mucho y me di cuenta que ellos estaban aplicando ciertas herramientas que aprendí de un investigador de neurociencia que se llama Hernán Aldana y que él estudia el comportamiento dentro del aula. Y nos dice que ningún cerebro se somete pasivamente a una clase y que para evitar que eso suceda, lo que hay que hacer, lo que los profesores hacen, es causar sorpresa, dar información que sea relevante y un montón de otras técnicas que esta gente, sin haber estudiado nada de neurociencia, estaban haciendo en forma muy intuitiva. La materia eran 16 clases. En esas 16 clases lo que pasaba era que venían diferentes personalidades de diferentes lugares a contarnos de diseño en Renault, o que nos contaban cómo se había desarrollado un nuevo material, o inclusive venían personas de ambiente fuera del campo de la ingeniería. Además de eso, teníamos dos tipos de trabajo. Un trabajo que era el trabajo creativo, que en la primera clase nos dijeron, para dentro de 2 semanas tienen que hacer algo con una madera de 20 por 20, 2 metros de alambre y plastilina de colores. Y la cara de nosotros fue, hey, estamos en ingeniería, ¿esto tenemos que hacer? El propósito de estos trabajos era que intentáramos abrir nuestra cabeza, que intentáramos ver que en ingeniería no todo se trata de repetir una marcha de cálculo o aprender cómo es el proceso de extracción de cobre de una mina. Hay un montón de otras cosas. Nosotros tenemos que aprender a poder cuestionar nuestras propias ideas, a presentar nuestras propias ideas y a defenderlas. Y un poco lo que hacían estos trabajos era ponerte en una situación de incomodidad, tener que generar algo con tus propias manos y después presentarlo públicamente. Había 3 instancias, este era el primero, el segundo trabajo práctico, además perseguía un objetivo más que era utilizar técnicas de generación de ideas o de creatividad y te pedían que hagas una máscara que se identifique con alguna cultura, China, África, egipcios, vikingos, y realmente esto que a nosotros en principio nos parecía un juego, nos empezaban a dejar un montón de aprendizajes. Nuestro tercer trabajo, que además de ser divertido, creativo, era rico, en donde teníamos que trabajar de a pares para generar una torta de una película de Woody Allen. Teníamos que trabajar de a 2 y ver cómo bajar el concepto de una escena, de una película, de un personaje, de un aprendizaje y hacer y llevar una torta.
¿Qué buscaban con esto? También buscaban cómo te llevabas cómo negociar con tus compañeros, que sí, que no, y cómo generar nuevas ideas, alternativas, productos. Imagínense que esto que empezaba a pasar no se parecía en nada a una clase de estadística, a una clase de hidráulica, a ninguno de este tipo de cosas. Además de eso, generábamos un proyecto de producto que corría de punta a punta de la materia, en donde el trabajo que me tocó hacer a mí no era un trabajo teórico, sino que era una necesidad real de un cliente real que tuvimos que investigar, en donde buscaba exterminar cucarachas sin uso de productos químicos y sin que se vieran las cucarachas muertas por tu casa. Después de 3 meses de desarrollo de producto, llegamos a un primer prototipo que, créanme, funcionaba bastante bien. Con todo esto que les cuento, corrió todo el cuatrimestre, cada clase era mejor que la otra, y la clase número 16, donde presentamos el prototipo final, fue literalmente una fiesta. Terminamos comiendo pizza, tomando cerveza, y literalmente nos echaron de la facultad. Nos dijeron, tenemos que cerrar, por favor, váyanse. Con todo esto que me había pasado, y con lo que les contaba, que a mí la docencia es una cosa que me gusta y me apasiona, el mismo día de la clase final hablé con el profesor y le dije, yo quiero ser profesor docente de esta materia. Por supuesto, no hubo ningún concurso, no hubo ningún jurado, no hubo ningún nombramiento, no hubo nada. Y hace más de 13 años que formo parte de esta cátedra donde pasan algunas cosas extrañas. Al año siguiente que entré empezaron a pasar un montón de cosas. Esta materia que había nacido en la UBA empezó a exportar su modelo, nos llamaron, nos vinieron a buscar del ITBA, nos vinieron a buscar de la UTN, primero como materia electiva, después como materia obligatoria, y cada vez el grupo de docentes tuvo que empezar a agrandarse más y a tomar mayor cantidad de tareas o de responsabilidades. Les voy a proponer, en la hojita que les dejaron, hacer un ejercicio, que es un ejercicio como el que yo hago todos los días o todos los martes con mis alumnos. A partir de ahora, les voy a pedir que en 1 minuto escriban en su hoja la mayor cantidad de cosas blancas y comestibles que les vengan a la mente. A partir de este momento, exactamente 1 minuto. ¿Quién escribió más de 30 ideas? Levante la mano. ¿Más de 20? ¿Más de 10? ¿Más de 10? ¿Más de 5? Bien. En general, gracias a todos por participar, en general no lo vamos a hacer porque llevaría mucho tiempo. Cuando hacemos este ejercicio, que lo hacemos al inicio de nuestras clases, este ejercicio tiene varias intenciones. La primera es conectar a todos los alumnos con el lugar en donde están, que uno viene del trabajo, otro viene de la casa, viene con, no sé, problemas, tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es solamente como un juego. Nosotros con cada uno de estos ejercicios buscamos algún aprendizaje. Y con este ejercicio puntual, lo que hacemos es buscar 2 conceptos de generación de ideas que tienen que ver con la flexibilidad y con la profundidad. Es decir, uno puede generar muchas ideas, pero que sean todas muy parecidas, o puede generar muchas ideas que sean muy diversas. Nosotros con este ejercicio, que en general nos lleva unos 5 minutos, ya ponemos en la cabeza de nuestros alumnos, y en general queda para siempre y para las actividades de las siguientes clases de generación de ideas, qué es lo que uno tiene que hacer. Y sobre todo, cuando uno genera ideas, saber que ninguna es censurable porque son ideas. En general, y les cuento un caso chiquito, hay alguno que dice papel, y uno dice, hey, pero el papel no se come. ¿Cómo? Yo dije que sean comestibles, no dije quién las tiene que comer o si son alimentos. Y ahí es donde vemos con ejemplos y con actividades muy cortitas cómo podemos poner concepto haciendo actividades y no contándolas. Otras actividades que hacemos es, como les decía antes, traemos personas de otros ambientes, de otros mundos, a que nos cuenten cómo son los procesos de desarrollo de productos, de ideas, que no son a veces productos de ingeniería, como Narda Lépez, y lo que nos enseñó Narda hace como 2 años es a pensar con las manos. Llevamos un montón de ingredientes al aula, llevamos hornallas, llevamos sartenes, y había 40 personas cocinando y pensando con las manos. Lo mismo nos pasó
cuando estuvieron personas como Fernando Sangiao y Pablo Fábregas, no sé si lo conocen, si los conocen, vinieron y nos contaron de qué manera ellos generan el guión de un espectáculo, ¿sí? Y cuando detectamos los procesos de cada una de estas personas, vemos que en esencia es la misma forma en la que nosotros generamos ideas en ingeniería. Nos pasó exactamente lo mismo con Jerry Garbulski y con un montón de invitados más que tenemos. Además de eso, lo que generamos desde este espacio es actividades fuera del aula. Nosotros tenemos muchísimos estudiantes de intercambio y les proponemos actividades como, por ejemplo, paseos por la ciudad para ver el lado B de Buenos Aires y conocer otras cosas. Invitamos a todos nuestros alumnos y gente de fuera a ver, por ejemplo, ópera en el Teatro Avenida, generamos actividades gratuitas, muchas cosas fuera de agenda de la materia. Lo mismo actividades como en un taller de reconstrucción de autos antiguos, todo vinculado a temas de desarrollo de producto de ingeniería. Otra cosa que hacemos, todos los docentes que formamos parte de esa cátedra, constantemente nos capacitamos y aprendemos. Alrededor de 20 de nosotros, en los últimos 4 años, fuimos a estudiar a Japón, Design Management. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y ahí se me volvió a volar la cabeza y a traer montones de conocimientos del diseño de Japón para acá, para la Argentina. Este año, y esto yo lo siento casi como un hijo, inauguramos el primer laboratorio de desarrollo de productos que hay en la Facultad de Ingeniería. Yo tuve a cargo ese proyecto, por eso la verdad es que lo siento como algo tan sentido. Creemos que hacemos las cosas con mucha pasión, las hacemos de una forma diferente, celebramos, todos los años hacemos fiestas, todos los años celebramos cada uno de los logros de los alumnos y hacemos un montón de actividades que realmente no me alcanzaría el tiempo para poder contárselos en esta charla. Para cerrar, yo creo que si vemos lo que pasa y un poco hablando de la charla anterior, cambian un montón de cosas, cambian las necesidades de las personas, cambian los problemas, cambian los productos que aparecen, cambian los alumnos, y si cambian los alumnos, ¿cómo no cambiar la forma de enseñar? Muchas gracias.